Bueno, este código decbim.py. Bueno, en este código primero, en la línea número uno, importamos el módulo OS que nos permite acceder a las funcionalidades del sistema operativo. En la línea 2, llamamos a el OS y limpiamos la consola. Luego, en la tercera línea en la cuarta línea de código, creamos un array o un arreglo también dicho. En la quinta y sexta línea, eh, llamamos un input, lo convertimos en int y guardamos el número en la variable original. Luego, en la octava línea, comparamos que si el número ingresado en el input, no la copia, ojo, la copia es la variable que se llama original, es igual a 0, la lista se le va a agregar ese valor, o sea, el 0. Bueno, en la línea 10 a 14, lo que hacemos es un while, que si el número no es 0, entramos en ese bucle. Usamos la división entera y el módulo para obtener los restos, que son justamente los dígitos del número binario. Cada residuo se va a convertir en una cadena de texto y se va a guardar en el arreglo o el array. Luego vamos a dividir el número por 2, descartando decimales, y repetimos el proceso hasta que la variable num llegue a 0. Listo. En las últimas dos líneas, que son la 16 y la 17, lo que vamos a hacer es que el binario lo vamos a invertir. Y join para volver a convertirlo en una cadena continua, perdón. Y luego en la última línea lo que vamos a hacer es printear el número. Bueno, vamos con el segundo código. En la línea 1 hacemos literalmente lo mismo que hicimos en el código anterior y importamos la librería OS para hacer las funciones del sistema operativo. Limpiamos la consola y vamos a lo mismo. Creamos el array, el num y la copia del num. Volvemos a lo mismo, el if, se hace una comparación si es igual a 0, se le añade a la lista el 0 y ahora es donde cambia. ¿Qué pasa con el bucle? Sería así, si el número es distinto a 0, entramos en un bucle. En cada vuelta que ocurra, vamos a calcular el módulo 8 del número. Esto nos da el último dígito de su representación octal. Luego vamos a convertir ese dígito a texto y lo agregamos a la lista. Luego de que pasa esto, lo dividimos entre 8 para eliminar el dígito procesado, por así decirlo. Y el proceso pues se va a repetir como es un bucle, un while, hasta que el número llegue a 0. Luego, hacemos prácticamente lo mismo que hicimos en el anterior código. La lista contiene los dígitos del número octal, pero en orden inverso. Así que usamos lista, dos puntos otra vez, menos 1, para invertir. Y luego join para convertirla en una lista de cadena continua o por así decirlo, en una string, también se puede decir así. Y luego imprimimos el resultado. Bueno, para no volver a lo mismo, porque muchas de las cosas que se dice en el ejercicio anterior se repiten, pues importamos el módulo OS, que nos va a permitir ejecutar comandos del sistema operativo. Limpiamos la lista, la consola con el comando cls. Luego creamos la lista. Lo mismo, el input donde se va a ingresar el número lo convertimos en entero y guardamos una copia para poder mostrarlo al final, pues sin las alteraciones que se le hizo. Bien, ahora esta línea es muy importante porque cambia todo el ciclo que hemos hecho. Creamos una variable llamada hex / letras que va a contener los números del 0 al 9 y de la A a la F. Bien, luego, aquí se repite el proceso mismo del if anterior, que si el número es igual a 0, se va a agregar un 0 a la lista, simplemente no se hace nada distinto. Luego, ahora es donde cambia. Else y el while. Dice, si el número no es 0, indicamos un bucle. Calculamos el residuo de dividir el número entre 6, que nos da el dígito menos significativo del hexadecimal, por así decirlo. Y en vez de poner ese número tal cual, usamos hex / letras y entre paréntesis buscamos exactamente dentro de ese arreglo el residuo y vamos a obtener su equivalente en letra.
Por ejemplo, 10 sería A, 11 sería B y así, y pues hasta 15, que sería F. Luego, ese número lo vamos a dividir por 16 y vamos a repetir todo este proceso hasta que llegue a 0. Luego, volvemos a lo mismo. Usamos entre paréntesis 2 puntos menos 1 para invertir la lista y join para convertirla en una cadena de texto o un string, por así decirlo. Luego, línea 15, o en este caso es la línea 19, disculpa, mostramos el número original y mostramos el resultado. Bueno, vamos con el cuarto código. Se repite el mismo proceso, se importa el módulo S, se limpia la consola, pero ahora cambia. En la línea 4 se crea una variable x_num que es para ingresar un input y con el upper aseguramos que todas las letras estén en mayúsculas o se conviertan en mayúsculas pues. Luego guardamos una copia en la variable original y decimal establecemos dos variables en 0, decimal y potencia. Luego en x letras ingresamos una cadena que tiene del 0 al 1, del 0 al 9 y de A a F. Listo. Ahora vamos con lo más importante. Recorremos cada dígito con un for del número hexadecimal y empezamos por el último usando el reverse. Luego con hex _ letras punto index ingresamos el dígito y obtenemos el valor decimal correspondiente a ese dígito dentro del arreglo. Luego multiplicamos el valor por 16 elevado a la potencia de su posición correspondiente y lo sumamos a la variable decimal. Aumentamos la potencia en 1 para la siguiente vuelta del bucle y por último imprimimos el resultado. Bueno, vamos con el último código que sería el quinto. Vamos a explicarlo. Bien, lo mismo, línea principales, importamos el módulo de OS, limpiamos la consola. Luego, creamos una variable input donde se va a ingresar un octal, guardamos la copia en original, establecemos decimal en 0 y potencia en 0. Luego, aquí está lo más importante, recorremos, hacemos un bucle for donde seleccionamos a dígito y desde el último hacia el primero lo vamos a recorrer usando el reverse. Luego, convertimos cada dígito a entero, lo multiplicamos por 8 elevado a la potencia de su posición y lo sumamos a decimal. Después de cada iteración o cada recorrido, incrementamos la potencia en 1. Luego, en la línea final, vamos a imprimir el número original y el octal junto con su equivalente en decimal. Eso es todo.